Estimadas y estimados estudiantes, mi nombre es Natalia, soy tutora de la UNED y a continuación les describiré las instrucciones del proyecto colaborativo. Empecemos. El siguiente proyecto colaborativo se encuentra en la unidad temática llamada Evolución, Diversidad y Ambiente. Este recurso presenta las instrucciones que guiarán a los y las estudiantes en el desarrollo del proyecto grupal. El propósito del proyecto. Se espera que los y las estudiantes elaboren una colección de especies de plantas vasculares y no vasculares de sus localidades y compartan sus aprendizajes y reflexiones mediante un video presentación auténtico dirigido a otros docentes o estudiantes de nivel de secundaria. Deben leer y aplicar conceptos de los capítulos 20, 21, 22, 23, 25 y 26 del libro de texto. Este proyecto tiene un valor de 2.5%. Los equipos deben estar conformados por 3 personas. Los mismos estudiantes seleccionan al equipo de trabajo. No se aceptarán trabajos individuales. Se le recomienda revisar la rúbrica y utilizar como guía de los contenidos y aspectos que se calificarán. Debe consultar la información de APA 7 y cumplir con los requisitos para presentar citas y referencias bibliográficas, así como otros como títulos de figuras y tablas. Debe consultar también como mínimo 5 referencias bibliográficas. Las fuentes consultadas deben ser confiables de libros o artículos científicos que tengan respaldo de los autores. El proyecto debe entregarse el domingo 24 de noviembre hasta las 23:55 en los espacios de Aprende-U. En el caso de presentarse plagio en cualquiera de sus formas, se aplicará el artículo 30 del Reglamento General Estudiantil y se pierde el porcentaje del proyecto. Un integrante por equipo debe subir en Aprende-U un archivo guardado en PDF que contenga la portada y el link del video de YouTube. También se debe subir el link del video en el Padlet asignado en la plataforma Aprende-U. Esto con el objetivo de socializar la información y discutir en el foro. Es responsabilidad de la persona estudiante, antes de enviar la tarea o actividad evaluativa en el entorno virtual en Aprende-U, revisar y asegurarse de que el documento sí corresponde a lo solicitado. Si el documento no corresponde a la tarea o actividad evaluativa solicitada, no será calificado y se consignará con 0, ya que no se recibirán de manera extemporánea ni por otros medios que no sea el establecido en la plataforma. El objetivo de aprendizaje consiste en identificar los aspectos fundamentales de la historia evolutiva de las plantas, su diversidad y ecología para la comprensión del origen de los diferentes grupos y su relación en la dinámica de los ecosistemas y su conservación. Como resultado de aprendizaje, se espera que usted diferencie las principales características de los grupos de las plantas y su importancia en la tierra, y además determina la dinámica del funcionamiento de los ecosistemas y la biología de su conservación. Los objetivos específicos del proyecto son los siguientes: identificar los principales grupos de plantas según su morfología externa y relacionarla con el ambiente donde habitan. Elaborar de manera colaborativa una colección con plantas secas de grupos vasculares y no vasculares que se encuentran en su localidad. Enseñar las técnicas básicas de recolecta, montaje, preservación que implica la realización de una colección de plantas. Comunicar en formato de video, presentación, el desarrollo de colecciones vegetales y su importancia en el área de la enseñanza de la ciencia. Por último, reflexionar sobre la biología de la conservación de los grupos de plantas estudiados. Paso 1.
Seleccione las personas con las que desean realizar el proyecto. Un integrante de cada equipo debe comunicar mediante un mensaje en el buzón interno al tutor o tutora los nombres completos. La fecha límite para indicar la conformación de grupos a su tutor o tutora es el 29 de septiembre. Deben conformarse por 3 personas. Como requisito, deben pertenecer al mismo grupo matriculado con la misma tutora. Este proyecto colaborativo fortalece la habilidad de trabajar en equipo. Mantenga una buena comunicación con sus compañeros desde inicio del cuatrimestre. Paso 2. Lectura reflexiva. De forma individual, leer con detenimiento y de forma reflexiva los capítulos 20, 21, 22 y 23, titulados respectivamente Briófitos, plantas vasculares sin semillas, gimnospermas y angiospermas, plantas con flores. Además, leer el capítulo 25 acerca de la dinámica de los ecosistemas y el capítulo 26 titulado Biología de la conservación. Al realizar la lectura, enfatice sobre los siguientes contenidos: características de cada uno de los grupos de plantas vasculares y no vasculares, su morfología, adaptaciones a los diversos ecosistemas y la biología de la conservación. Posteriormente, resalte las ideas más importantes de los temas mencionados para tomarlos en cuenta a la hora de realizar el análisis para enseñar el video educativo. Paso 3. Búsqueda de información. Los y las estudiantes deben investigar sobre cómo elaborar una colección de distintos tipos de plantas para herbario y luego llevarla a cabo. Deben indagar sobre la diversidad de los grupos de plantas y el ambiente en el que habitan. Se recomienda complementar la información del texto con artículos recientes. Todos los recursos utilizados deben registrarse en la sección de referencias bibliográficas y seguir el formato APA7. Antes de continuar al paso 4, les recomendamos asegurarse en comprender los siguientes conceptos claves. Repasemos. Planta vascular o planta no vascular. Es importante, después de leer la información de los capítulos asignados, que apliquen la teoría aprendida a la práctica. De esta manera podrán identificar en el campo las características principales de los tipos de plantas de cada grupo. Durante el proceso de elaboración de la colección, analizarán la diversidad de las plantas en el ambiente de su comunidad. Repasemos también qué es un herbario. Es una colección de plantas o partes de plantas secas que fueron recolectadas, prensadas, clasificadas y se conservan con propósitos educativos y de conservación. Algunos de los propósitos de los herbarios a nivel de educación son proveer material para la enseñanza en diferentes campos como la botánica, taxonomía, botánica aplicada, etnobotánica, agricultura, dendrología. Y también brindar información, por ejemplo, sobre periodos de floración y fructificación, polinizadores, algunas enfermedades, fenología, entre otros. Ahora sí, continuemos con el paso 4, la elaboración de la colección de plantas. Cada equipo elabora una colección de plantas en la cual deben estar representados especímenes de los siguientes grupos taxonómicos: briófitos o musgos, plantas vasculares sin semillas, helechos, por ejemplo, plantas con flor, angiospermas. Todos los integrantes del equipo deben trabajar de manera colaborativa para que en la colección se presente un espécimen mínimo por grupo taxonómico indicado. Deben registrar cada paso mediante videos y fotografías. Cada estudiante debe aportar 3 plantas para la colección con su montaje respectivo. Cada equipo lo conforman 3 personas. El total de plantas secas en la colección debe ser de 9. La cantidad de plantas por grupo: briófitos, plantas vasculares sin semillas y plantas con flor, puede variar según lo que cada equipo recolecte, pero sí es indispensable un espécimen mínimo en representación de cada uno de los 3 grupos de plantas solicitados. A continuación se presentan algunos recursos de apoyo.
Una vez recolectadas las plantas, deben proceder al montaje correcto o secado para luego identificarlas y clasificarlas en los dos grupos de estudio, plantas vasculares y no vasculares. No olvide incluir la etiqueta de forma correcta. Se recomienda consultar los siguientes videos. Puede darle clic a los links de técnicas de recolección de plantas y técnicas de montaje de plantas. El paso 5 consiste en el plan, la preparación y elaboración del video. Este video educativo debe contener toda la información sobre la elaboración de una colección de plantas, donde se represente con evidencia todos los pasos, actividades y su importancia para identificar características de cada grupo de plantas. Además, una sección final de las conclusiones en relación a los objetivos del proyecto y una sección de reflexiones sobre la importancia de esta herramienta. Colecciones en áreas de la biología de la conservación vegetal y la enseñanza de las ciencias. La versión final del video debe contener lo siguiente: título original del proyecto y presentación de los estudiantes, y una introducción, la cual ubique a la audiencia sobre los temas por abordar, como biodiversidad, herbario, montaje de plantas, grupos taxonómicos y el propósito del proyecto. La información de los 3 grupos de plantas estudiados es muy valioso. Esta sección evalúa la comprensión teórica de las lecturas de los capítulos del texto. Cada equipo determina la información que considere adecuada para exponer sobre los contenidos de los capítulos. Por ejemplo, la descripción de las características anatómicas principales de cada grupo taxonómico, adaptaciones, etc. Se sugiere ilustrar cada grupo de plantas con las fotos originales de los estudiantes. Entre todos los integrantes, describen la metodología para realizar una colección de plantas secas o herbario. Deben incluir todo el proceso desde la recolección en el campo, el secado y el montaje de las plantas. Utilice elementos visuales como el mapa para ubicar las zonas donde se recolectaron las muestras de plantas. Puede usar dibujos, tomar fotografías originales, videos que considere de apoyo para las explicaciones. Pueden finalizar esta parte con la exhibición de las muestras. Cada espécimen listo y completo se expone, ya sea con video o fotos, donde se pueda apreciar las muestras completas y leer la información de las etiquetas. En esta sección de conclusiones se brinda una exposición de las conclusiones sobre el conocimiento adquirido según los objetivos planteados. Se requieren 3 conclusiones mínimo. En la última parte, reflexiones, el video debe finalizar con la sección de reflexión sobre la importancia de la información que puede brindar una colección vegetal en su comunidad. Deben enfocar un análisis crítico de los conocimientos de las plantas en las áreas de la biología de la conservación y enseñanza de las ciencias, desde el punto de vista como docentes de secundaria. ¿Qué utilidad podría tener este tipo de herramientas en el aula? Organizar entre todos la reflexión donde todos los estudiantes del equipo participen. Al final, coloque unas diapositivas donde se describa cada una de las referencias bibliográficas. Recuerde consultar un mínimo de 5 fuentes y que se presenten al final del video según el formato APA7. Es indispensable incluir 2 referencias en idioma inglés. En síntesis, los contenidos para tomar en cuenta en el guión del video serían el título original, una introducción, la información de los grupos de plantas estudiados, presentar la colección y exponer la colección de plantas, las conclusiones, mínimo 3, las reflexiones y, por último, las referencias bibliográficas. Aspectos a tomar en cuenta.
La duración del video final debe ser de 15 a 20 minutos. Los 3 integrantes deben participar tanto en la elaboración como en la presentación del video. Todos deben exponer en el video de manera equitativa. Se deben grabar en un lugar con buena iluminación para observar los gestos y expresiones con claridad de la persona que expone. Cuiden en lo posible el audio al grabar. Además, verifiquen el video evidencie el trabajo en equipo y que haya interacción entre los participantes. Asegúrese que el video brinda la información necesaria para que una persona estudiante de secundaria, una vez que lo vea, pueda guiarse y replicar el procedimiento. Es importante que al ser un video educativo, tiene como interés el compartir la diversidad de poblaciones vegetales, tanto con sus compañeros docentes e incluso con sus propios estudiantes. Por ello es necesario vestir adecuadamente, además de practicar la información que van a presentar. Realicen diversas grabaciones donde se encuentre el expositor y otros donde se haga énfasis en las poblaciones vegetales para que llame la atención de la audiencia. Tome fotos, notas y grabaciones suficientes para luego realizar el video final. Tome en cuenta su postura, tono de voz, evitar muletillas y realizar gestos o cambio en el tono de voz para atraer a los espectadores. Para realizar la edición del video no se requiere de un programa especializado de paga, pero sí debe ser profesional. Utilice el programa que prefiere. Verifique que la información sea expresada con claridad y nitidez, sea espontáneo al expresarse. También revisen que el video presente un buen audio y que tenga impacto en el contenido que presentan. Cuando edite el trabajo puede combinar fotos, audio, video, etiquetas, figuras, mapas para que sea más informativo, interactivo y agradable para el público. Se espera que este recurso sea de apoyo a estudiantes y profesores que necesiten aprender a elaborar colecciones vegetales con fines educativos y científicos. Al finalizar, revisen que contenga toda la información en el tiempo indicado. Por último, suba el video a YouTube para que luego adjunte el enlace a un documento con una portada para convertirlo en PDF y subir el proyecto tanto en el espacio de calificación de AprendeU como en el Padlet asignado. En el Padlet solo debe subir el enlace del video. El paso 6 consiste en el análisis y reflexión. Cada equipo debe presentar un análisis crítico y reflexivo sobre la importancia de las colecciones de plantas en 2 áreas, la biología de la conservación de los grupos de plantas y la enseñanza de las ciencias. Se recomienda durante el desarrollo de las actividades que planteen preguntas generadoras de discusión entre los compañeros de equipo. Pueden reunirse mediante videollamadas y analizar el valor de las colecciones vegetales desde distintos puntos de vista, por ejemplo, desde el científico, docente, estudiante, etc. Con respecto a la biología de la conservación, podrían reflexionar sobre las ventajas que presentan unas plantas para adaptarse a los cambios naturales de su ambiente y al impacto humano, como por ejemplo al cambio climático, la pérdida de la diversidad de unos grupos de plantas, entre otros. Discuta los casos y ejemplos propios de su entorno o comunidad. Reflexionen como docentes sobre el valor de las colecciones para el área de educación y en específico de la enseñanza de las ciencias. La biología de la conservación. Los grupos de plantas presentan una gran riqueza de especies. La variedad de formas y estructuras que han desarrollado les permite adaptarse y sobrevivir al ambiente. Los taxónomos utilizan principalmente aspectos de la morfología externa del cuerpo y se enfocan principalmente en las estructuras reproductivas para clasificarlas a niveles de especie. Se espera, mediante este proyecto, que los estudiantes visiten el campo, principalmente ecosistemas naturales de sus localidades. Compartan la experiencia de elaborar una colección de plantas desde el campo hasta el producto completo de las muestras secas listas para un herbario.
El paso 7 es la comunicación y esta se realiza mediante un video presentación, el cual debe reflejar un trabajo integrado, coherente y claro. Es fundamental entre el equipo establecer un guión previo y organizar todos los materiales y evidencias del proceso. No repitan información. Se recomienda ser creativo y original siempre y cuando se cumplan los objetivos y los contenidos solicitados. Los estudiantes podrán expresarse en distintos ambientes, desde el campo cuando recolectan las plantas, durante la elaboración de la colección cuando se explica cada paso y muestran el producto, y pueden expresar y comunicar a otros compañeros sus análisis y reflexiones. El paso 8 consiste en la entrega del archivo. Utilice la plataforma YouTube para generar un link para compartir el video. Cada equipo tiene un espacio en un Padlet donde se debe agregar el link del video y que sea visible para sus compañeros. Un integrante de cada equipo debe subir en el espacio asignado para el proyecto colaborativo en Aprendeu un documento en PDF que contenga una portada, datos de las personas del equipo y la institución y el link del video. En este espacio, los integrantes recibirán la calificación del tutor. En la siguiente diapositiva se sintetizan los pasos a seguir. Se recomienda observar en detalle y utilizar como guía de las actividades. Se recomienda siempre consultar la rúbrica y utilizarla como guía durante la elaboración del proyecto colaborativo. Si tiene alguna duda con respecto al proyecto, puede realizarla a su profesora por